a viajar a Arequipa. De salud dentro del contexto de lo que es el impacto de este virus. En Arequipa también vamos a tener reunión al mediodía con lo que es el comando COVID-19 regional. A su vez también de esta oportunidad estamos llevando material de bioseguridad, implementos, equipamientos, medicinas, pruebas rápidas por parte del MINSA, por parte de salud, por parte de la sanidad, y cada uno de los señores ministros, viceministros que nos acompañan van a cumplir una labor específica el día de hoy en la ciudad de Arequipa. ¿Se han incrementado los casos en Arequipa, ministro? Está dentro del promedio, obviamente estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que esto no se pueda descontrolar. De una u otra manera los lineamientos que se están dando por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, se están cumpliendo. No obstante, estamos acudiendo a una labor de supervisión de cuál es el estado de cumplimiento o de avance e implementación que se tiene relacionado a estas disposiciones. Ahora, nuestro país tiene un alto índice de contagiados y está poniendo en uno de los primeros niveles o primeros índices a nivel mundial. ¿Esto a qué se debe? ¿A la cantidad de pruebas que se están realizando o es que en realidad no estamos acatando y estamos contagiando de manera masiva? Mire, son varias lecturas. En principio también hay que hacer el contraste. Nuestro país es uno de los donde más se están realizando pruebas rápidas. Es más, esta semana han llegado 800.000 pruebas rápidas adquiridas por el gobierno peruano. La Sociedad Nacional de Minería se comprometió hace 30 días a hacer un donativo de 500.000 pruebas rápidas que deben ser entregadas en estos próximos días. Van a ser estas distribuidas a nivel nacional y en todos los sectores públicos, lo que implica también que va a haber un mayor número de pruebas, pero a su vez también se van a identificar más positivos. Entonces, creo que el trabajo ponderado que venimos implementando a través del Poder Ejecutivo también está teniendo resultados bastante auspiciadores, ¿no? Dado que si bien se viene identificando un número mayor de positivos, también nos da la oportunidad de poder focalizar una atención. ¿La situación no está controlada, ministro, o se está escapando de las manos quizá por falta de recursos? Miren, el sistema de salud tiene graves debilidades y no son de ahora, ¿no? Por décadas ha estado gravemente postergada y creo que un dato muy curioso, ¿no? En estos últimos años hemos estado discutiendo por no menos del 6% del PBI para educación, pero el tema salud estaba relegado. Y hoy en el Parlamento, entre jueves y viernes, se ha acordado un proyecto de ley en el cual se considera de manera gradual un 8%. Es decir, se está poniendo ya en agenda pública lo que es la materia de salud. Entonces, las ausencias en políticas públicas, las carencias o la falta de iniciativas o de prioridades también suman mucho, porque nos ha encontrado con un sistema de salud desarticulado y de repente con la escasa capacidad de poder acudir a una atención más oportuna. Sin embargo, como gobierno estamos haciendo todo el esfuerzo para para enmendar estas deficiencias. ¿Cómo va a ser la agenda que tiene usted en Arequipa y lo acompañan dos ministros? El ministro de Vivienda y el ministro de la Mujer. El ministro de Vivienda tiene asignada a la región Arequipa, tal cual lo dispuso el señor presidente. Un ministro de Estado tiene bajo su responsabilidad una región en particular. La ministra de la Mujer va a hacer una verificación de cuál es el estado de atención que hay en los centros del adulto mayor, la atención a los niños, niñas, adolescentes, lo que es los niveles de violencia familiar que se viene dando en este proceso de aislamiento. La viceministra de Salud también está yendo a hacer una verificación del estado situacional y de atención de los diversos hospitales, especialmente el Hospital Honorio Delgado, que ha sido designado especialmente para la atención de esta enfermedad. El señor superintendente de su salud también está en su rol regulador y fiscalizador, está acudiendo también a cumplir, a desarrollar actividades, ¿no? El director general de la policía también va a hacer un trabajo de verificación de cómo viene desarrollándose las actividades de control, de ordenamiento, tanto en la Policía Nacional, y aprovechar también, porque está dentro de su autoridad, lo que es las Fuerzas Armadas. Estamos en un estado de aislamiento, hay lineamientos que se han dado desde el Gobierno Nacional que deben cumplirse. Y obviamente al mediodía nos reuniremos con lo que es el comando COVID para compartir el estado situacional y de qué manera podemos ir articulando entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional. Ministro, buenos días. Hay algunos grupos que el día de mañana van a empezar a realizar ya sus funciones, pero no han quedado claros los detalles. Por ejemplo, en el gremio de las peluquerías están señalando que no sería factible que vayan hacia las viviendas y no esperan a que se les apruebe su protocolo de seguridad para poder atender dentro de sus locales. ¿Puede aclarar esa...? Sí, el decreto supremo publicado ayer al mediodía lo dice con mucha claridad. Todo este tipo de servicios van a ser a domicilio. O sea, no, y es más, lo dice de manera expresa. No obstante, el día de mañana el sector específico debe estar emitiendo algunos lineamientos a los cuales tenga que acogerse. Y en cuanto a la movilización en sus propios vehículos, esto pueden dejarlo un poco más claro porque no se sabe si es que van a ser únicamente para ir a mercados, farmacias. A ver,
Semanas atrás ya se aprobó el plan de reanudación de actividades económico-productivas y obviamente en las primeras semanas hemos estado atendiendo los protocolos muy exigentes por parte del Ministerio de Salud y de cada sector. A partir de mañana obviamente estas actividades deben reanudarse, son 27 actividades específicamente. En paralelo también el Decreto Supremo dispone que hasta un 40% del sector público puede reanudar actividades. Por otro lado, también el transporte público está sujeto a ciertas restricciones, como por ejemplo el aforo, no menos del 50%, condiciones de salubridad. Entonces puede haber una contradicción en el tema de flexibilizar el transporte pero con limitaciones, pero por otro lado impulsar la reducción de actividades. Entonces en ese contexto es que se ha dispuesto también lo que significa la circulación de vehículos particulares, pero específicamente para las cuestiones de índole laboral. Ahora, excepcionalmente por cuestiones de distanciamiento y cuestiones sociales, también se puede hacer uso de estos vehículos, por ejemplo, para ir a un mercado. O sea, una persona que tiene un centro de abastos a 30 o a 40 cuadras de distancia, obviamente se le está habilitando. Pero para ello también tendrá que estar sujeto a determinados lineamientos que mañana debe emitir el Ministerio de Agricultura. Se habló en algún momento de la cuarentena o el estado de emergencia focalizado. ¿Quizá esto se puede evaluar durante junio para los siguientes meses? Sabemos perfectamente que este virus es muy dinámico, es impredecible y a efecto de ello estamos en permanente evaluación. No sabemos cómo mañana qué comportamiento pueda tener mañana y a efecto de ello estaremos dando las medidas más pertinentes. En principio, todas las decisiones que hemos tomado como gobierno están argumentadas en los informes médicos científicos que alcanza oportunamente el Ministerio de Salud y estas van a ser el soporte para las medidas futuras que puedan estarse tomando. También por este otorgamiento de facultades al Ejecutivo para que puedan legislar en materia penitenciaria. ¿Con qué penales van a empezar o con qué centros de rehabilitación? No, el principio se peticionó a través de una propuesta de ley, que a ella se sumó también una iniciativa por parte del Poder Judicial, lamentablemente esta fue archivada. A consecuencia de ello es que el día viernes, a primeras horas de la mañana, y previo acuerdo del Consejo de Ministros, pedimos al Congreso la delegación de facultades para regular específicamente la situación jurídica de los internos en su condición de sentenciados o de procesados. Ipso facto, en horas de la noche fuimos convocados. De ese mismo día el Ministro de Justicia y el Premier atendimos los requerimientos, la información necesaria y finalmente ha sido aprobada. Se nos ha dado un plazo de 7 días, ¿no?, para emitir una ley, un decreto legislativo que regule y dé los lineamientos de lo que es la situación jurídica de internos y procesados en la posibilidad de que pudieran obtener su libertad y que esto pueda ayudar a lo que es la sobrepoblación que se tiene en los establecimientos penitenciarios. No puedo hablar de un establecimiento en particular porque esta norma es en general para todos los internos. Ministro, ha señalado que ya creo las ferreterías pueden empezar a abrir, pero los grandes almacenes... Mire, son medidas, hablemos de gradualidad. Y reitero una vez más, si bien hemos aprobado un plan de reanudación de actividades, estas están programadas. Hemos hablado de 4 fases, cada fase tiene un mes de aplicación y estas a su vez tienen subetapas. Y cada una de ellas está sujeta a estrictos protocolos o lineamientos de salubridad. Es decir, no es una apertura de puertas masiva, sino tiene que ser ordenada, planificada y sometida sin soslayar lo que son los criterios de orden médico. Ministro, la pregunta con la ministra de la Mujer, por favor. Correcto, sí. El día de ayer ha habido otro feminicidio en Tumbes. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen sobre los casos de violencia contra la mujer en plena cuarentena? Estas fueron las declaraciones de Vicente Ceballos. En breves instantes, Vicente Ceballos va a subir a ese avión de la Fuerza Aérea del Perú que lo va a llevar a Arequipa. Pero vamos a también a escuchar a la ministra de la Mujer. También pedimos que el sistema de justicia nos apoye y nos respalde, porque hay casos delicados en donde lamentablemente por actuación de algunos malos fiscales o una mala evaluación del fiscal, el agresor ha quedado libre. Estoy refiriéndome al caso de una violación de una niña. Y después también estamos viendo aquellos casos en donde las llamadas nos subrayan cuántas veces nos dicen a los niños los están maltratando casi todos los días. Acá escuchamos el llanto, esto, el otro. Entonces va el equipo psicológico de respaldo psicológico, habla con la familia, ve la gravedad del asunto y hemos tenido ya a nivel nacional 12 casos graves donde a los niños hemos tenido que rescatarlos y ponerlos en nuestros centros de acogida residencial mientras la familia recibe tratamiento y salvaguardamos la salud y la integridad de niñas y niños. ¿Cuáles son las cifras que están llamando la atención en estos momentos, además de la violencia contra los niños?
lo que más duele son las violaciones a las niñas, que ya han pasado las 112 violaciones y que lamentablemente las otras que estamos en plena investigación, también nuevamente pedir el apoyo de la investigación del sistema de justicia, y estos agresores sí o sí tienen que estar presos. El otro tema que es fundamental también es pedirle a los vecinos, a los amigos, a un familiar, que por favor llamen a la línea 100, porque eso nos anticipa a nosotros al ir a la casa y darnos cuenta de la gravedad del problema. Entonces, a trabajar de manera articulada, unida, no solamente las autoridades, sino los vecinos, la población, la comunidad organizada. En las zonas rurales nos ha ido muy bien con la comunidad organizada, porque ya sabemos a qué líder comunal ellas pueden acudir, porque hay veces no hay teléfono, hay veces no tenemos todos los beneficios que tenemos en zonas de costa. Entonces, allí realmente la articulación con la comunidad misma ha permitido bajar más bien los índices de violencia. En cuanto a violencia contra la mujer, ¿las cifras se han incrementado, se han mantenido o se han reducido? En casos de feminicidios se ha reducido, en casos de violencia también, pero lo que nos preocupa a nosotros es que las llamadas prácticamente han crecido en más de 50%, o sea que es una anticipación, pero cuando tú llegas de repente no pasa nada, pero ya lo ponemos en el mapa de riesgo para hacerle seguimiento con la policía. Entonces es cuestión de organización, ha dado muy buen resultado los equipos itinerantes. En las zonas de riesgo, tener una movilidad con el abogado, con la psicóloga y con la asistente social para que lleguemos inmediatamente con la policía, ha dado mejor resultado que los centros de emergencia que están en lugares fijos en donde la mujer tiene que ir. Ahora hemos visto que es uno el que tiene que llegar al domicilio, sobre todo en casos delicados. A ustedes. Que las personas que se movilizan en sus vehículos no traspasen los límites de la zona en donde normalmente tienen que hacer el mercado o hacer otro tipo de compras. ¿Cómo se va a controlar esta situación para que no se vayan a otros distritos, por ejemplo? Deben estarse publicando en la página web del Ministerio del Interior algunos lineamientos. Obviamente también apelamos a la responsabilidad que tiene que asumir cada ciudadano. Si bien se están flexibilizando las normas, en principio el presidente lo ha manifestado de manera muy clara, estamos acudiendo a una nueva convivencia y obviamente tenemos que mejorar nuestras cotidianas acciones. Más allá de los lineamientos que pueden estarse emitiendo, también la ciudadanía tiene que acudir a un ejercicio de compromiso, de un mayor civismo. Obviamente la salud de uno depende no solamente de los lineamientos que pueda dar el Estado, sino también el comportamiento individual que tengamos que asumir cada uno en beneficio de nuestra familia y de nuestra comunidad. En cuanto a los infectados y la policía y también elementos militares, vemos que está viajando también con el comandante general de la policía. ¿Cuál es la cifra que nos puede dar ahora? Mire, no tengo la cifra en estos momentos, no obstante el señor director general de la policía está acudiendo con esta delegación para hacer una verificación in situ de cuál es el estado de atención que tiene el personal policial respecto a su grado de hospitalización o estado de salud que se encuentre, pero a su vez también va a verificar cómo es que se están acudiendo al cumplimiento de los lineamientos que se vienen dando respecto al aislamiento, al control y al orden ciudadano. Mire, el margen de camas que nos queda más o menos oscila entre el 10 al 15% aproximadamente. No obstante, debo enfatizarle, el día miércoles de la semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros un decreto legislativo que ya se viene implementando para adquirir en una primera fase 5.000 camas para hospitalización y 200 camas para unidades UCI. Estas en la próxima semana más tardar deben ser adquirido y distribuido a nivel nacional. No obstante, la expectativa es la adquisición de cerca de 20.000 camas para hospitalización y 2.000 unidades UCI. Ministro, a un grupo de personas todavía no le queda claro que el día domingo, a partir de la próxima semana, va a ser un día de inmovilización social obligatoria durante las 24 horas o va a ser el mismo horario que se utiliza de lunes a sábado. Tres normas de carácter social que de repente no se ha explicado bien. Los días domingos de inmovilización social general se mantienen, es decir, no hay salidas. Lo segundo, las reglas dispuestas para los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años también se mantienen. Pueden salir 30 minutos por día a una distancia no mayor a 500 metros. Y la tercera regla es que las personas de alta vulnerabilidad tenemos que focalizar nuestra atención prioritaria en ellos. Es decir, hay normas restrictivas, pero es por su propia salud.
también debo indicarles que en el plazo de 7 días el Ministerio de Salud debe emitir los lineamientos sobre la salud mental de forma integral. Es decir, ahí se van a regular cuáles son los espacios o qué excepciones se va a aplicar a la norma que nos liberen un poco del estrés o la recarga que está sujetándonos estas limitaciones que nos ponen el aislamiento. Gracias.